Colosenses capítulo 1, versículo 24. Uno de los temas complicados en la Biblia o en nuestras vidas tiene que ver con el sufrimiento. Y generalmente creemos que cuando llegamos a Cristo como una iglesia, hay acople, hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. ¿Ya? No sé cuál se acopla. Hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir, e inclusive el nombre es tan comercialmente interesante que uno le dan ganas de ir a esa iglesia. Porque si la promesa es parar de sufrir, entonces uno quiere ir a esa iglesia. Porque voy a parar de sufrir. Pero la verdad, hermanos, el nombre ya es una mentira. En esta vida, en las circunstancias que estamos viviendo y en las circunstancias que vamos a vivir, el pare de sufrir es una mentira. ¿Ya? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, escribe diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Colosenses 1:24. Se goza en lo que está sufriendo. ¿Y por qué se goza? Fíjense, la razón del gozo es el sufrimiento que está teniendo. Y Pablo dice: por vosotros, porque estoy sufriendo, estoy padeciendo por vosotros. La razón básicamente es que él ha compartido el evangelio para alcanzarlos a ellos y lo ha pasado mal. I'm sorry. Pablo está pasándolo mal, pero él se goza. Dice el versículo 24 del capítulo 1: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo, y aquí es un versículo que no lo entendía. Y cumplo en mi carne, o sea, en esto. Acá, en mi cuerpo. Acá. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y uno piensa, por lo que está diciendo Pablo, es que los siervos del Señor van a padecer por la iglesia, porque le falta que sufrir al cuerpo de Cristo. Y entonces son los siervos, no nosotros los cristianos comunes. Me voy a incluir en los cristianos comunes. No, la idea es esta, hermanos. Tú eres del cuerpo, si eres de Cristo, tú eres del cuerpo. Y el cuerpo de Cristo todavía le falta sufrir. Pero no es un sufrimiento que tiene que ver con la redención, la salvación, no. Sino que es un sufrimiento que todavía falta por cumplir. Aquí dice: lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hermanos, al cuerpo de Cristo, que eres tú, que somos nosotros, falta por sufrir. Pero no con el propósito redentor, sino con el hecho de que como somos de Dios, este mundo no nos quiere y va a hacer todo lo posible, políticamente hablando o no políticamente hablando, relacionalmente, para hacer sufrir al cuerpo. Pero en el contexto es este tipo de aflicción no es redentor, sino sencillamente que al cuerpo de Cristo le falta sufrir para completar todo lo que tiene que sufrir. Y ese cuerpo eres tú. Pero fíjate, vayamos, estas no son muy buenas noticias lo que estoy diciendo,
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Préstame el agua. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció por nosotros. Pero fíjate cómo continúa el apóstol Pedro. Ahora Pedro se une a Pablo, dejándonos ejemplos. ¿Ejemplos de qué? Él sufrió. ¿Y cuál es el ejemplo que tú tienes? Él sufrió. ¿Y qué tú vas a pasar en esta tierra? Sufrimiento. Pero hermanos, en medio del sufrimiento el apóstol Pedro nos dice cuál ha de ser la forma en que debemos responder al sufrimiento. Después continúa diciendo el apóstol Pedro y habla diciendo de que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Las circunstancias difíciles vienen, pero tienes un ejemplo de cómo debes responder a las circunstancias difíciles. Y el ejemplo que tú tienes es Cristo. Y la manera de responder a la circunstancia dolorosa que viene es la manera que Cristo respondió. Fíjate lo que dice. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Siguiente versículo. Capítulo 1 ahora de Filipenses, versículo 29. Fíjate cómo el primer versículo que leímos habló de el gozo en medio del sufrimiento. El segundo versículo habló del llamado al sufrimiento y de seguir el ejemplo de Jesús, imitándolo a Él. Y este tercer versículo dice que es un don concedido por Dios. ¿Por qué? Dice el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ah, no, este cristianismo yo no quiero. Yo quiero un cristianismo pare de sufrir. Es lo único que quiero. Bueno, así nos venden el cristianismo. Y a lo mejor tendríamos una iglesia repleta si tuviéramos un pare de sufrir. Pero no sería un cristianismo bíblico. Porque nosotros tenemos un don. Se nos ha concedido a causa de Cristo. Algo. No solo que creamos en Él. La fe ya es un don. Ahora se nos ha concedido el padecer por Él. El sufrir a causa de Él. Versículo, Romanos 8, versículo 17. Fíjate lo que dije al comienzo. Al comienzo dije que, estábamos hablando de que es un regalo, es un gozo, es un llamado. Y ahora, si eres hijo de Dios, si tienes una herencia y eres coheredero con Cristo, tu herencia es la misma herencia de Cristo, eso quiere decir coheredero. Bueno, viene con un paquetito. Es como si tuviéramos un bebé y quisiéramos que el bebé no llorara. Y si el bebé no llora, nos preocupamos y lo llevamos a un médico porque el bebé no llora. Versículo 17, Romanos 8.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acá yo no entendía. Antes no entendía. Pero ahora entiendo. Todo hijo de Dios va a sufrir. Es parte de ser hijo de Dios. Es parte de la herencia. Porque este mundo no quiere a un hijo de Dios, particularmente que uno que testifique acerca del Hijo de Dios, el Cristo. Y la forma de tratar a los hijos de Dios es la manera en que el Cristo, el Hijo de Dios, fue tratado. Tenemos algo que tener claro, tenemos que tener muy claro esto, que a quien servimos y quien es nuestro Señor es aquel que el profeta llama experimentado en quebranto. Y nosotros estamos en esa escuela de Dios. La escuela de Dios se llama experimentados en quebranto. Ese es el título que vas a recibir. Cuando tú tengas tu certificado, vas a decir experimentado en quebranto. Y algunos van a tener un bachelor, una maestría, un doctorado, pero va a decir experimentado en quebranto. Otro versículo, 2 Corintios 4:10. Aquí el apóstol Pablo está sufriendo y ha sufrido persecución. Lo han azotado. Lo ha pasado muy mal. Y el apóstol Pablo dice, versículo 10 de 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Wow. Al grado su sufrimiento, llevando la muerte de Jesús en su cuerpo, para que la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo. Primera de Pedro 4:13. Gozaos, otra vez aparece gozo, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Acuérdense, al cuerpo de Cristo todavía le toca sufrir. No ha completado todo su sufrimiento. Gozaos en esto, porque sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis con gran alegría. Finalmente, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. ¿Vas a reinar con Cristo? ¿Qué crees tú? ¿Vas a reinar con Cristo? Amén. Pero hay una previa. ¿Qué hay antes de reinar con Cristo? Sufrir. Pero ¿cuál es tu respuesta a tu sufrimiento? ¿Amargura? ¿Salir arrancando? ¿Hundirte? ¿No querer saber nada del mundo ni de nadie por todas las cosas que te han hecho? No. La respuesta al sufrimiento ha de ser la alabanza. El sufrimiento lo que hace
es mostrar lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón aparecen cosas como venganza, como ira, como enojo, amargura, debo arrepentirme de eso. Porque lo que debe haber, aún en medio del sufrimiento, es gozo, es adoración, es alabanza. ¿Por qué? Porque ese es el llamado que tiene todo hijo de Dios. En medio del sufrimiento, alaba. Fíjate, lo compartía el miércoles, la clase bíblica, y hoy día, en la mañana. El Levítico capítulo 5, en realidad Levítico 5, y particularmente a partir del versículo 15, se describe un tipo de sacrificio, en realidad no es sacrificio, es un tipo de ritual que en la Biblia se llama Asham. ¿Ya? Es una palabra hebrea, Asham. Hay otra palabra hebrea también, Hatá. Y hay otra palabra hebrea, Kafar. 3 palabras hebreas. Hatá, Asham, Kafar. El Hatá era un ritual en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, que implicaba degollar un animal, tomar la sangre de ese animal y purificar el altar de bronce, donde después de haber sido purificado el altar, se podía llevar a cabo un sacrificio de acción de gracias o de paz o el holocausto. Pero el Hatá era el ritual previo de purificación del altar para luego presentar el sacrificio. El Hatá no era el sacrificio. El Hatá implicaba la muerte del animal, pero la muerte del animal no es el sacrificio. La muerte del animal es para obtener la sangre, aplicarla sobre el altar de bronce para purificar el altar. Se purificaba con sangre. Luego se tomaba el animal, otro animal, y se presentaba en el altar de bronce el sacrificio. Pero el Hatá era previo al sacrificio, era de purificación. Pero había otro tipo de sacrificio que se llamaba Asham. Fíjense, yo hice uso indebido de un lugar o de un mueble sagrado. O bien le quedé debiendo, voy a usar a mi hermano Miguel de nuevo, a mi hermano Miguel $1,000. Y yo dije, oh, engañé a Miguel. En realidad no quise engañarlo, pero al final me quedé con su dinero y esto pasó hace un par de años. Miguel, quiero devolverte el dinero. Y voy con los $1,000 y la ley me decía, pero tienes que devolver más un 20%. O sea, tengo que ir con $1,200 de don Miguel y devuelvo el dinero a don Miguel y Miguel me dice, 1 minuto. Antes de devolverme el dinero, tú tienes que presentar un sacrificio Asham. ¿Pero cómo? Sí, tienes que llevar un carnero, que es un cordero de 2-3 años de vida, presentarlo como si fuera el Hatá, pero no vas a limpiar el altar, sino que la carne del carnero se la vas a dar al sacerdote, porque tú no solamente pecaste contra mí, sino pecaste contra Dios. Y hay una parte que va para Dios, y es el carnero. Entonces Miguel me dice, ya voy a presentar el carnero y voy a hacer este sacrificio, o este ritual que se llama Asham, y después que lo haga, ¿te puedo devolver el dinero? Sí, después que lo haga, puedes devolverme el dinero. Ok. Presento un carnero. Es un sacrificio Asham.
para poder devolver el dinero a Miguel. Sin el Hasham no hay devolución. ¿Qué tiene que ver con esto? Isaías 53, versículo 10. Fíjense lo que dice esta versión, que es la Biblia de las Américas. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y su voluntad del Señor en su mano prosperará. El versículo 10 dice al medio, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Y saben cuál es el problema? Que hay tres palabras, como dije, Hasham, Hatá y Kafar, que en la Biblia en español, y lo mismo pasa en inglés, se traduce como expiación. Y uno dice, ¿y aquí qué palabra es? En el hebreo, en el original. Y uno dice, expiación por el pecado. Dice, es claro, es Kafar o es Hatá. Está claro. Pero ¿saben cuál es? Es Hasham. Y los traductores dijeron, aquí va Hasham. Aquí va expiación. Pero en el original va Hasham. ¿Y qué era Hasham? Hasham era el sacrificio o el ritual previo para que se produzca la restitución. Y aquí quiero decirle, ¿y qué tiene que ver con todos los textos del sufrimiento que leí? Les voy a decir esto, hermanos. ¿Quién es el que se puso, no voy a usar la palabra expiación, o atonement en inglés? ¿Quién se puso como Hasham de propia voluntad? El Mesías. ¿Cuándo? ¿Qué objetivo persigue el Hasham? La restitución, la recuperación. ¿Cuándo Cristo se puso con Hasham? Y alguien me va a decir, claro, cuando muere. Pero espérate, es un poquito más complicado. No estamos hablando de Hatá, no estamos hablando de Kafar, estamos hablando de Hasham. ¿Qué es lo que era de Dios que Cristo vino a recuperar? Lo humano. Lo humano fue robado. Dios creó a Adán y Eva. Eran suyos, de su propiedad. Pero Satanás lo robó. Y ahora el Hijo de Dios viene. ¿Y saben lo que hace el Hijo de Dios? Se humana. Y cuando se humana, se presenta como Hasham, como aquel que viene a recuperar lo humano. Y aquí una pregunta. ¿Cuándo recupera Cristo para Dios lo humano? Cristo recupera lo humano cuando se encarna como humano. Cuando se ofrece como Hasham. Cuando se encarna como humano es el Hasham. Fíjense la lógica, por favor. Quizás esto lo van a tener que escuchar una y otra vez.
Cuando Cristo se encarna como humano, es el Hasham, porque recupera lo humano para Dios. Él es el Hasham, mientras vive acá en la tierra, es lo humano recuperado para Dios. ¿Y saben tú qué hace el mundo? ¿Y qué hace toda la sociedad? ¿Qué hacen todos? Lo traicionan, lo engañan. Y cuando se acerca a la cruz, lo escupen, lo torturan. Y él sigue respondiendo como Hasham, como el humano, como el Cristo que ha sido recuperado y ha recuperado lo humano para Dios. Y cuando se acerca a la cruz, llega a ser tal su tortura, tanto personal, que derrama como gotas de sangre en su sudor. Y cuando llega a la cruz, cuando está cercana a la cruz, es torturado de tal manera para que renuncie a ser el Hasham. Y cuando está en la cruz, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Él es el Hasham, el que viene a recuperar lo humano y muestra lo humano como Dios. Él es el Hasham. Él es el humano perfecto, santo, puro, justo e íntegro. Amén. Y estando en la cruz, dice finalmente: consumado es. Porque cuando muere, muere como el humano perfecto, sin pecado. Amén. Y cuando resucita, el Hasham resucita. Y cuando resucita, se presenta ante el Padre. ¿Y saben quién viene con Él? Nosotros. Porque hemos sido recuperados para Dios. Somos sus hijos. Aleluya. Y entonces, hermanos, así como Él es el Hasham, Él fue el Hasham en esta tierra, ahora tú eres el Hasham. Y la lógica es: vas a sufrir como Hasham. Y vas a responder como aquel que es tu ejemplo, que es Cristo. Entonces, si miramos todo esto, el Hasham no tiene como propósito castigar. Cuando Cristo se presenta como Hasham, no es para recibir el odio vengativo de parte de Dios. Es para mostrar la integridad de nuestro Dios y de sí mismo, para mostrarse como el siervo. Él viene como siervo. El Hasham está recuperando lo que se había robado. Y lo que se había robado era la humanidad. Y en la humanidad probada, Cristo es el humano que tiene carácter divino. Hermanos, este es el amor de Dios para con nosotros. El mismo Cristo se presentó como nuestro Hasham. Jesús, al ofrecerse como Hasham, abrió el camino de regreso para devolvernos al dueño, a nuestro dueño, con obediencia, con fidelidad, con amor. Su vida, la vida de Cristo, fue la prueba perfecta de que lo humano podía volver a Dios. Su resurrección, su ascensión, su entronización. Fíjense, este humano hecho de polvo, originalmente de polvo, ese era nuestro origen, ese era el origen de nuestro cuerpo. Cuando resucita es glorificado, pero el origen de este hombre es el polvo que vuelve a Dios. Un hombre perfectamente hombre está en los cielos a la diestra de nuestro Dios. Pero ahora, ¿quién es su cuerpo acá en la tierra?
su cuerpo acá en la tierra somos nosotros. Y nosotros seguimos siendo el Asham viviente, pero no para redención de los demás, sino para proclamar que el Cristo ha recuperado y nos ha recuperado para Dios. Nosotros somos el Asham porque nosotros somos los recuperados por Dios, que anunciamos la recuperación al otro. Redimidos para proclamar la redención que ya Cristo ha realizado. Porque en Cristo lo humano ha vuelto a Dios. Cada acto de obediencia, cada vida ofrecida en fidelidad, cada gesto de adoración encarnada proclama con fuerza: aquí está lo humano. Señor, en Cristo hemos vuelto a ti. Hermanos, ¿entienden ahora estos versículos, 7 versículos que hablan del sufrimiento? Es porque se han de ver desde la perspectiva del ritual que llamamos Asham. Oremos, hermanos. Señor, gracias porque hemos sido recobrados, recuperados, restituidos a tu presencia, porque Cristo se presentó como el Asham. Desde su encarnación hasta su muerte, el humano perfecto. Y por la fe en este humano perfecto, el Dios hecho hombre, nos aceptaste de vuelta. Te damos gracias, Señor, por esto. Te damos gracias por tu palabra, que produzca el efecto deseado y que podamos ser adoradores y actuar como adoradores en espíritu y en verdad. Señor, glorifícate en medio nuestro. Trae consuelo, trae ánimo, mueve en el corazón esperanza y gozo. Señor, derrama tu espíritu en medio nuestro, fortaleciendo al que está débil, dando palabras de ánimo al que está abatido y trayendo sanidad al cuerpo y al alma de aquel que lo necesita. Señor, somos tus hijos. Manifiéstate en medio nuestro. En el nombre del Señor Jesús.